¿Por qué me arriesgaste a la tormenta y a la zora? De vuestra luz privado fue contraria la suerte. Ojos de Dios fuerte, olvidad viejos agravios y hacer que os besen mis labios en la hora de mi muerte. Guiadme por donde mis pies llevan y por el horizonte de la tierra hacia el cielo conducidme. ¿Por qué me arriesgaste a la tormenta y a las olas para poder ser testigo de la verdad? Fray Luis de Bolaños nació en Sevilla en el año 1539. Siendo joven, decidió embarcarse rumbo al Río de la Plata en una expedición comandada por Don Ortiz de Zárate en 1575. Te voy a contar una historia de más de 400 años, la historia de un religioso que no solo fundó este pueblo, sino que también forjó la identidad de pueblos del Paraguay y de Argentina. Fray Luis de Bolaños luchó por la defensa de los aborígenes, valorando todo lo bueno del encuentro pacífico entre estas culturas. En su viaje, Bolaños iba junto a 20 frailes más. Por las malas condiciones del viaje, solamente 2 de ellos pudieron llegar. Pero la historia y este viaje de Bolaños recién empezaba. Después de haber llegado a Buenos Aires, recorrió, probablemente a pie, todo el norte argentino, hasta llegar a Asunción, 1343 kilómetros, hasta llegar a la capital de Paraguay. España acababa de sacudirse el yugo islámico, era una de las principales potencias marítimas compitiendo con Portugal, estaba en expansión y estaba en un momento en el cual todavía en el derecho internacional regía lo que se llamaba el derecho de conquista. Hoy en día eso es inadmisible, pero en su época era totalmente legítimo. Soy paraguaya, hija de inmigrantes catalanes, pero bien paraguaya. Trabajé durante muchos años en las ligas agrarias cristianas, coordinando las escuelitas campesinas que fueron muy perseguidas en la época de la dictadura de Stroessner. Por eso tuve que exiliarme y estuve en Buenos Aires, me casé, tengo 2 hijos argentinos. La labor misionera, primero de los franciscanos y después de los jesuitas, en los pueblos donde ellos fundaban, se lograba el freno a los abusos de los conquistadores. Entonces vino acá la ayuda de los misioneros, del pueblo secular y de las órdenes religiosas. Ya empezaron a principios del siglo XVI a llegar al Río de la Plata después del descubrimiento del Mar Dulce, franciscanos, mercedarios, betlemitas y por fin los jesuitas. Más que encuentro de culturas es un choque de culturas, con todo lo positivo y con todo lo negativo. Ninguno tenía escritura, desde Alaska, Tierra del Fuego. Algunos no tenían ni siquiera organización política, tampoco tenían historia.
Y con el veedor Alonso Cabrera vinieron estos primeros franciscanos que fueron Armenta y Lebrón. Ahí comenzó la primera provincia franciscana en San Francisco, en el lago de los Patos. Y con ellos llegaron, con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, llegaron a través de la selva, cerca del Amazonas, llegaron al Paraguay y descubrieron por el camino las cataratas del Iguazú. Siempre se habla de que Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubrió y en su libro cuenta toda esa llovizna que se siente de lejos ya. Si él pudo entrar es porque estos franciscanos me acompañaron, sabían ya que estaban allí. Yo soy nacido en Oñate, ¿verdad? Oñate tiene un santuario franciscano muy importante, ¿verdad? Yo tuve la suerte de viajar con mi padre, que era chofer de autobuses, cuando éramos niños. Pero después ocurrió que vino la guerra española, ¿verdad? Nos tuvimos que trasladar a Eibar hasta que tuve 11 años. Con 11 años yo entré en el seminario. Así fui yo a ser franciscano. Las reducciones, ¿por qué? Porque se dieron cuenta, comenzaron a dar el mensaje, a evangelizar, etcétera, pero se daban cuenta que ello no enraizaba. Se resolvió entonces agrupar a los indígenas en reducciones y organizar también empresas de conquista espiritual, pero sin el auxilio ni la intervención de los españoles, que fueron llamadas misiones. También aquí estuvo Fray Luis Bolaños. Él tiene la idea de crear lo que se llamaban los pueblos de indios, los que hoy conocemos como reducciones o misiones. Y de ahí ya comenzaron su marcha por el noreste, fueron lo que hoy es gran parte del Brasil, recorrieron muchísimo, fundaron allí pueblos, dejaron cruces que Félix de Azara, uno de los demarcadores de límites del siglo XVIII, todavía encontró la cruz de Bolaños en esos lugares. Y vino y en 1580 funda la primera reducción de Altos, San Lorenzo de los Altos. Y después se funda Itá, Yaguarón. Durante la segunda década del siglo XVII, por iniciativa del gobernador Hernando Arias de Saavedra y con el auxilio de Bolaños franciscano, se organizaron 12 reducciones en el litoral. Entonces siempre fue como una reducción en el sentido de espacio, pero lo que las reducciones franciscanas tienen como para hoy en día que se puede ver es que no tuvieron un régimen estricto, horarios,
o no hicieron construcciones de piedra en donde el indígena tenía que ser picapedrero, pulidor de piedras. Usaron los materiales que había en torno. El pueblo guaraní es prácticamente el pueblo más importante de toda la zona litoral argentina, del Paraguay y de parte del Brasil. Muchos de los que hoy son ciudades nacen como reducciones guaraníes, incluso estos lugares eran verdaderos centros de producción, de talleres, de producción hasta de instrumentos de música. Estos lugares fueron lugares en donde se producían muchos de los elementos que se iban a utilizar en otras zonas también. De ahí la importancia del trabajo de Fray Luis Bolaños. El sistema de reducciones, lejos de eliminar la cultura guaraní, la potenció. El pueblo tenía en su centro a la iglesia, alrededor de ella las casas de los aborígenes, el cabildo y la sala de música, el hospital, el tambo, la huerta, los talleres de carpintería y oficios, entre otros edificios. Los aborígenes no dejaron de practicar sus mejores costumbres, sino que las renovaron. La introducción de este estilo de vida brindó a los pueblos americanos un nuevo horizonte. Así también aquí estuvo Fray Luis Bolaños, uno de los primeros franciscanos en llegar a este lugar de América. Así que los dos únicos que llegaron hasta Paraguay fueron Bolaños y Alonso de San Buenaventura. Él viene desde España. Un pueblo del sur de España, de Andalucía. No era sacerdote, sino le estaban de diácono. Era diácono y tenía 22 años cuando salieron, 22 años, ¿verdad? Y llegaron cuando él cumplía 25 años. Viene a lo que es hoy el Paraguay, a Asunción. Y se alojaron en una capillita de Santa Lucía que había en Asunción, y de ahí ya comenzaron su marcha por el norte. Y ahí tiene un trabajo muy importante en lo que es la relación con los pueblos originarios, más precisamente con los guaraníes. Siempre que se hablaba de reducciones, se hablaba de los jesuitas, y nunca de los franciscanos, cuando fueron ellos los que iniciaron, y Fray Luis Bolaños, el fundador de las reducciones guaraníticas. Bueno, esto viene a representar justamente ese trabajo de evangelización que tuvo con estos pueblos, pero sobre todo de amor, porque la relación que existía entre él y estos pueblos era amistosa. Recordemos que esto sucede durante la época de la conquista, en donde las relaciones entre estos pueblos y los europeos muchas veces no eran muy buenas y eran violentas. Entonces, bueno, la labor de él viene a ser justamente una labor de hermandad, de amor hacia ella, incluso hasta de protección, porque él muchas veces denuncia los abusos a los que eran sometidos. Lo mismo también el creador de la grafía guaraní, ya que es una lengua oral, porque los indígenas no es que no eran capaces de escribirla, sino por el valor que le daban a la palabra. La palabra para los guaraníes era el alma, y el alma la palabra. Porque estos no tenían casa.
Así que lo grande de Bolaños y Alonso fue, ellos vivieron sin casa, vivían en la itinerancia. Así que se acostaban cuando encontraban una ermita o un lugarcito, o al aire libre. Una vida muy sacrificada, así que para la canonización es un dato también importante. Fray Luis Bolaños es considerado como el primer maestro guaraní para todos los misioneros que vinieron en aquella época, incluidos los jesuitas, ¿verdad? Y fue el primero en comunicarse con los indígenas en lengua guaraní. Tenían que enseñar una doctrina que debía mantenerse pura, y para eso tenían que tenerla por escrito, porque si no cada uno contaría a su manera. Entonces el tema era, bueno, y no hay catequesis, no hay catecismo, no hay escritos, no hay gramática, no hay nada. Y cuando vino el obispo Alonso Guerra, después del Tercer Concilio Limense, vino con el catecismo único, pero que debía traducirse a todas las lenguas. Y preguntó cuál era la lengua más conocida en este lugar. Y le dijeron la lengua guaraní. Le dijeron, pero no está escrita. El único que tiene un vocabulario, unas clases de unos ejercicios de gramática, conjugación de verbos, es Fray Luis Bolaños. Y así se hizo el catecismo guaraní de Fray Luis Bolaños, ¿verdad? Que se aprobó el año 1603. Y su primer trabajo en guaraní se publicó en Nápoles en 1607, que es el catecismo que estuvo más de 200 años en todo el Río de la Plata. Aquí en el museo tenemos las copias de ese catecismo que Fray Luis Bolaños realizó, y es aprobado por el Concilio Limense, que se realiza en lo que era el Virreinato del Perú, para que este catecismo que él hizo sea utilizado en la evangelización de los pueblos originarios, bueno, justamente el pueblo guaraní. ...20 de marzo de 1624... Reverending Cristo Amantissimi Pater Fray Gregorio de Ozuna. Los indios apresaron al dominico que traía documentación allá donde estaba, en Cazapá, ¿verdad? En esa región, por ahí. Pues cuando le tomaron preso, pues todos pedían a Bolaños, a ver, intercede, por favor, a ver, el único que puede salvar esto eres tú. Y entonces Fray Luis Bolaños, que conocía muy bien ya también, y era profesor Juan Bernardo, ¿verdad? Le dijo, pero pues únicamente Juan Bernardo. Habiendo ido a cumplir una misión que yo le encomendé, falleció como mártir a manos de los indios. Y Juan Bernardo se confesó con su compañero, y era sacerdote, su compañero, se confesó con él y tal, y se preparó y escogió 2 indígenas de Itá y 2 indígenas de Yaguarón, ¿verdad?, que le acompañaron. Y se fue con ellos al Cazapá. Yo no le enviaría si a él no tuviera tan gran deseo y ganas de ir. Por eso decimos que Juan Bernardo es el primer mártir paraguayo del que se tiene documentación histórica.
y durante la Revolución de los Comuneros, en 1724, llegó el obispo José de Palos. Casi todos los obispos paraguayos del Paraguay fueron franciscanos. Entró por Paraná y estuvo en Yutú. Y ahí él cuenta en el libro los prodigios de Juan Bernardo, que producía las reliquias que allí estaban. Soy el padre Nilson Luis Hortellado, cura párroco acá de la parroquia San Pablo de Cazapá, y quiero contar un poco lo que significa para nosotros Fray Luis Bolaños, fundador de este pueblo allá en 1606. Y estando en estos pueblos es que el gobernador Hernandarias, que estaba entonces, le dice que los indios del sur, la zona comarcal de Casa Peña, rebelde, insatisfecha con el ir llevando gente para servir a los españoles, así aquí se parapetaron y no dejaban que nadie entrara. En aquella época había una gran sequía en Cazapá y los indígenas agarraron al Fray Bolaños, y pidieron un milagro para demostrar si realmente era enviado de Dios. Padre Hipotaco, pe. Ayú, aguarú, pedeme Cristo, pe. Tu panda, pe, güero, ahí, cueyma. Le pidieron que les diera agua porque había sequía y no sabían de dónde sacar agua. Mama heroico vaya guay pendie, orebareaja y urujei. Tupacuera orejarú ando cueí. Ejechuca ore belandé, tupacuera añetetewa. Upeicha ando rojucamo ay. Y él con su cayado hizo brotar agua entre las piedras. Hizo brotar agua en el que le llaman el Cuabolaños. Y hasta hoy día tenemos ese manantial que llamamos el Cuabolaños. Y hacía más de 40 años que con las armas no se pudo. Y Bolaños logró con su palabra, con su presencia, lo que en 40 años no pudieron las armas. Justamente en su honor, en homenaje a ese Cuabolaños, también se realiza el festival más grande del país, en el Paraguay, que es el Festival del Cuabolaños. Cada 25 de enero, en la fiesta patronal, se realiza este gran festival que llamamos el Festival del País, del Cuabolaños. Hay un saludo permanente, paz y bien, es el saludo que más se escucha en este lugar. Hay un ambiente de fraternidad que es fruto de esa espiritualidad franciscana que inició Fray Luis Bolaños y otros doctrineros en este lugar. Bueno, y aquí en Cazapá se vive ese espíritu como en ningún otro lugar. El saludo de paz y bien, hermanos, hermanas.
después, ya mayor, fue recorriendo porque era un misionero itinerante. No se apegó a ningún pueblo. Cruzó el Paraná y fundó Itatí, llevando siempre la devoción mariana a Ñandesí Marane'í, a María sin mancha, la Inmaculada Concepción. Fray Luis de Bolaños, en 1615, como es conocido, fundó el pueblo de Itatí, que fundó Varadero, justamente el mismo año. En realidad, yo estaba pensando que, según mis cálculos, es la devoción de las más antiguas, si no es la más antigua del país. Sabemos que Luján es de 1630, el Valle creo que es 1618, así que 1615 es, digamos, el pueblo fundado en torno a la devoción de la Virgen de Itatí, anterior a Luján, anterior al Valle. Creo que estamos en un lugar privilegiado. De asaltos de los indios no convertidos, no cristianos, que había un poblado y asaltaban sus correrías, lo que después llamamos en el sur los malones, ¿eh? De vez en cuando aparecían los indios. Hay una historia de 1750 y tanto en que la Virgen milagrosamente defendió al pueblo. En la mitad del camino de Ramada Paso aquí, que son unos 14, 15 kilómetros, en la mitad hay un atajo, una quebrada, un arroyo, un río, que la tradición dice que, desesperada la población porque venían los indios, invocó a la Virgen, y la Virgen, llegaron los indios hasta ahí, en un hecho milagroso sin precedentes, hizo que se creara un barranco, de ahí el atajo, y los indios huyeron despavoridos. Masivas vienen de todos lados. El pueblo estalla, se habla de 200, 250, 300.000 peregrinos que vienen. Itatí es un santuario que realmente se le atribuye a Bolaños y es de Bolaños, digamos, pues es el trabajo de talento de, ¿verdad?, de evangelizador que tenía Juan Bernardo, nuestro Fray Luis Bolaños, ¿verdad?
Entonces esto es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Es decir, que Varadero está incluida en esas 12 reducciones que se fundó Bolaños en toda esta zona. Pero Varadero es una novedad también. Bueno, yo he leído bastante porque me interesó, sobre todo mi ciudad natal. Ahí descubrí de que Varadero fue descubierto por Hernando Arias de Saavedra o Hernandarias un 25 de julio del año 1615. Este conquistador llegó a estas tierras en un barco con misioneros, con evangelizadores, porque así era la conquista. Al bajar, Hernandarias clava la cruz y se va, y quedan algunos misioneros, entre ellos Arenas. Pero el que tiene una importancia extraordinaria acá en nuestra ciudad es Fray Luis de Bolaños, porque él llegó visitando todas las reducciones desde el Paraguay hasta esta zona. Enseguida conoció a los indígenas. Luego, además de enseñarle, bautizarlos, aquí se encuentran en los archivos de nuestra parroquia muchos nombres de indígenas que están asentados como que lo han bautizado. Y luego le enseñó a labrar la tierra, a cosechar trigo y maíz. Y así fue como él durante 7 años estuvo acá en Varadero. Y lo más interesante que a mí me quedó grabado en el libro de Fray Luis de Bolaños, él cada 15 o 20 días se iba de a pie a Buenos Aires, a donde estaba el centro de los franciscanos, a buscar cosas, y volvía otra vez y tardaba otros 7 u 8 días venir caminando. El sacrificio, el amor hacia el prójimo fue extraordinario. Eran andariegos, puro andariego. Hasta Buenos Aires venía a pie. Sí, sin caballo. O sea, se quejaron la gente de Buenos Aires, se quejaron cómo a ese viejo de 70 años le van a dejar ir ¿cómo se llama el pueblo? A Varadero. Varadero. ¿Cómo le van a permitir ir a pie y tal y cual? Y hubo un problema, que hay escritos de ese tema. Hizo después Varadero y vivía en Buenos Aires, en el convento de Buenos Aires, que era convento ya, con guardia, con provincial, todo, ¿verdad? Y él murió allá en el año 29, ¿no? 29, el mes de octubre, el 11 de octubre. Bueno, aquí estamos en el convento franciscano de la ciudad de Buenos Aires y la basílica. Es el convento más antiguo de la ciudad. Es el más antiguo porque los religiosos franciscanos son los primeros en llegar a Buenos Aires. Son 2 los que llegan con Juan de Garay, que es el fundador de la ciudad de Buenos Aires, durante la segunda fundación de la ciudad. Él es el que les otorga este espacio, por eso ellos lo ocupan desde ese año 1580. Es el tercer edificio que se construye. Y luego
fallece aquí en el convento en 1629. Aquí estamos en presencia del ataúd que contuvieron los restos de él hasta 1913. En el año 1913, como parte de unos trabajos de restauración que tuvo la basílica, se le construyó un mausoleo a Bolaños por la importancia que tiene la figura de Bolaños en cuanto a evangelización, también en lo que fue, como les contaba, estos pueblos de indios, estas reducciones que tanto también tuvieron que ver con nuestra historia, porque si bien estamos hablando de la época colonial, muchos de estos pueblos luego se transformaron en ciudades. Lo que salvó a los pueblos del exterminio fue el trabajo de los misioneros. Por ejemplo, en Cuba, en todas las Antillas, allí no se conoce al indígena. No hubo misioneros que pudieran protegerlos. Y hay un canto que dice, y el indio moría, y el negro llegaba. Aquí no se consumieron, no acabaron los pueblos indígenas. Aquí ven ustedes esta galería, así eran la casa de los indios en torno a la gran plaza, pero tenían un cuarto, 4 paredes y allí toda una familia. Cuando antes, como los monos iban de árbol en árbol, ellos navegaron en la corriente tratando de hacer lo que podían para mejorar la vida del indígena. Esfuerzos como los de Bolaños por conocer el idioma de los aborígenes se repitieron en diversos territorios de toda América. A los 60 años del descubrimiento del continente ya existían universidades, escuelas y colegios. Entre otras cosas, allí se enseñaban las lenguas aborígenes, el latín y el griego. Se llegaron a fundar 33 universidades. La primera universidad de Argentina fue la fundada por los jesuitas en Córdoba, en 1622. Se construyeron canales, puertos, caminos y se establecieron muchas industrias. América se llenó del mejor lujo de la época, catedrales, arte y arquitectura, como nunca se había visto. El buen trato a los aborígenes siempre fue una preocupación. El rey Felipe II escribió al Consejo de Indias el 12 de agosto de 1581, pidiendo explicaciones sobre ciertos maltratos a los aborígenes. La respuesta del Consejo de Indias fue la siguiente: a esto servirá el pasar los religiosos de aquellas partes, porque siempre tienen mucho cuidado de procurar que sean bien tratados y no se les hagan agravios, y, cuando se les hacen, dan noticia de ello para que se remedie. Nunca se había logrado una actividad misionera como la de América. A menos de 50 años de la llegada de los misioneros, ya funcionaban 4 arzobispado, 24 obispados, 360 monasterios y un número incontable de parroquias y capillas. Las escuelas y los hospitales se multiplicaron. El misionero no se conformaba con bautizar, sino que aspiraba a ayudar al aborigen en todo lo que pudiera. Como decía Francisco de Toledo, para aprender a ser cristianos, tienen primero necesidad de ser buenos hombres. Así fue que se les dotó de la escritura, ya que ninguno la tenía. Esto permitió salvar las antiguas tradiciones autóctonas, ayudando a la conformación de su propia historia e identidad. Estos misioneros, mediante su trabajo y dedicación al hermano aborigen, revivieron las palabras de Jesús cuando dijo: «Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos».